en el periodo de campamento y fue una palabra que compartimos allá, pero le di una vuelta distinta que el Señor me habló en estos días. Me estuvo hablando mucho respecto a esto y creo que tiene una profundidad diferente. Em, Todos saben, ¿verdad?, que hace mucho tiempo que el mundo ha venido dándole una vuelta, ha venido en forma vertiginosa, con muchos avances tecnológicos y cada vez vamos mucho más avanzados, ¿verdad? Hoy día estamos frente a todos los desafíos de la inteligencia artificial, que algunos están asustados porque la cosa parece que se está yendo de las manos, ¿verdad? Va a llegar un minuto donde muchos hablan de que no va a haber mucho control, sino por el contrario nos van a tener controlados a nosotros, más que nosotros tener un control de algo. Y bueno, y esto va avanzando muy fuerte y no son muchos años, pero hace unos años atrás nosotros podíamos ver cómo nuestra tierra en Talca acá, bueno, para los que están fuera, pero que algunos conocen, Talca era una ciudad muy tradicional, muy sujeta a ciertos patrones respecto de cómo se movía la ciudad para, por ejemplo, para hacer compras y un montón de cosas. Era muy empaquetado, podríamos decirlo así. La gente se mandaba a hacer ropa, se hacía un montón de cosas para poder ir a comprar al centro. Pero con el tiempo esto cambió súper rápido y hoy día, por ejemplo, si alguien quiere hacer compras o algo, uno lo hace a través de online, ¿verdad? Del comercio electrónico y podemos ver cómo hubieron tantos cambios. Hoy día muchas cosas se compran en forma online, pero empezamos a lidiar después de todas estas compras, ¿verdad? Con los problemas de lo que pido y lo que recibo, ¿verdad? No sé si ahí está Andrés, si puedo compartir, no sé cómo compartir pantalla. Ya, a ver, espérenme. Paciencia, por favor. Si alguien me dirige, ¿cómo? Pastora, Ah, abajo en el centro de la pantalla, abajo hay un botoncito verde que dice Share ah, o Share. Ahí tiene que apretar. ya. Aprieto ahí y Ahí, ahora, a ver, lo voy a apretar también. Ya, y ahí tiene que ¿cómo va a busco lo que? poner Share abajo, el botoncito azul. Pero, ¿qué voy a, Ahí va a compartir la pero pantalla, ¿cómo toda la encuentro pantalla. lo que tengo? A ver, ¿comparto lo que está en mi computador? Sí, la pantalla que usted está viendo. Ah, ok. Y ahí sí, ahí sí. Sí. Ahí sí, ¿ven todos? Sí. Ah, Ah, bueno, bueno. ya, genial. Listo, ahí sí. Ya, espérenme. Ya. Uy, espérenme. Mm, Pero ahí está Ahí saliendo. sí, Ahí, sí. ahí está. Ya, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué pasaba, verdad? Empezamos a lidiar con estos problemas de compramos algo en chain, lo que vimos en la modelo, ¿verdad? Y lo que llegó. Y todos nos reíamos en el campamento ahora porque empezamos a ver todas estas cosas, todo nos ha pasado, así como, oh, que se ve lindo. Yo me acuerdo de que justo en esos días estaba en el campamento estos hermanos que fueron de Pucón, que son de Pucón, que se congregan con el pastor Michael, y nos contaba la hija que ella se había comprado una chaqueta como con brillo, así como con lentejuelas. Y cuando le llegó y abrió el paquete, era una chaqueta negra, pero tenía las lentejuelas dibujadas. Eran como puras pelotitas dibujadas. Y hoy, qué manera reina nos mostró la chaqueta y todo, y nosotros muertos de la risa. Y en realidad vimos que la expectativa versus la realidad, ¿verdad? Lo que pedíamos versus lo que llegó. Ahí tenemos, ¿verdad? Otro modelo. Lo que pedimos versus lo que llegó. Y empezamos a ver todo este tipo de variantes que empezaron a ocurrir, ¿verdad? Pedíamos, hoy me están interrumpiendo. Ya, ahora sí. Tenía un ejército de interrupción aquí delante mío. Entonces teníamos un montón de cosas que pedimos, ¿verdad? Y que nos llega algo completamente contrario. Y lo chistoso de abrirlo y de ver en realidad que no tiene nada que ver, o que era la tela muy distinta, o que quedaba horrible en relación a cómo le quedaba a la modelo. Y empezamos a, mm, a vivir todo este tipo de cosas. Entonces, la palabra que hoy voy a compartir se llama expectativa versus realidad.
¿ya? Que la compartimos en el campamento. La palabra expectativa viene del latín expectare, ya que a su vez está compuesto por el prefijo ex, que indica fuera, ¿verdad? Fuera, expectativa, la palabra ex significa fuera de, y el vocablo expectare significa ver o contemplar. O sea, esto es como contemplar desde afuera, observar, mirar, contemplar. Entonces, habla de que entonces consiste en esperar qué ocurre, esperar lo que ocurre de aquello que se desea, ¿verdad? Es por lo tanto la proyección de una esperanza o un anhelo, para que nosotros lo dejemos ahí como guardado, grabado. O sea, cuando hablamos de expectativa, estamos hablando de contemplar desde afuera algo que se espera o se anhela, ¿ya? Eso significa expectativa, es la proyección de algo que se espera o de algo que se anhela, que se desea. Entonces, ¿verdad? Podemos ver ahí varios memes que ustedes seguramente han visto en las redes sociales, ¿verdad? Cuando saco la cabeza por la ventana, expectativa versus realidad. Todos creían que se iban a ver así como espectacular, el pelo moviéndose al viento y en realidad la cara así como toda con el viento. Como me veo en la bici, o como pienso que me veo y como me veo en realidad, ¿verdad? Ahí está la doña Florinda versus la Kate Middleton, ¿verdad? Eh, expectativa versus realidad. Ahí tenemos a Aquaman, no sé cómo se llama ese actor, ¿ya? Y el sucedáneo, Thor, tenemos a Thor ahí. Miren ese pelo rubio, por favor, esa bolsa plástica que está en la cabeza. Y tenemos ahí, ¿verdad? El perrito haciendo ese ejercicio, expectativa versus realidad. Expectativa versus realidad, alguien saliendo del agua. Y tenemos ahí, bueno, tenemos ahí todas esas cosas. Y entonces cuando nosotros pensamos, ¿verdad? En todas estas cosas, lo que nosotros creemos que puede ser algo y lo que realmente es, se genera una decepción súper fuerte, ¿verdad? ¿Verdad? Un plop que de plop frente a lo que ocurrió, a lo que yo esperaba versus lo que realmente ocurre, lo que realmente llega, lo que realmente veo, lo que realmente es. Y a lo largo de la historia existen mucha gente que ha interpretado al Señor, ya yéndonos a lo que es la palabra. Por ejemplo, el Señor también tiene muchas expectativas de nosotros. Entonces hay mucha gente que ha interpretado a Dios estudiando la escritura, trayendo una idea de lo que Dios quiso decir en determinados pasajes. Otros interpretan las profecías, ¿verdad? Pero la pregunta del millón es, ¿será que lo hemos hecho bien? ¿Será que toda esta montonera de gente a lo largo de los siglos que ha tratado de interpretar la escritura, ha tratado de interpretar las profecías, ha ido interpretando, imagínense, cada congregación es un mundo, cada denominación es otro mundo, cada país es un mundo, las culturas orientales y occidentales son otro mundo gigante, por lo tanto tenemos una serie de muchas cantidades de interpretaciones respecto de ciertas cosas, pero la pregunta del millón es si realmente lo hemos hecho bien, si realmente estamos interpretando correctamente lo que el Señor nos habla, incluso a nosotros mismos personalmente, como una familia, en lo personal, en lo congregacional, ¿verdad? Como comunidad, qué es lo que realmente estamos interpretando, si lo estamos logrando o no. Entonces, a lo largo de la historia también el Señor ha tenido expectativas de su pueblo, ¿verdad? Ahí veíamos lo que puse ahí. El Señor le habla a Moisés y le habla a su pueblo y les dice, váyanse 3 días al desierto porque quiero que me adoren. Y la expectativa del Señor, lo que él esperaba, donde estaba la contemplación, donde estaba el deseo de su corazón, lo que él estaba anhelando era que su pueblo lo adorara, que su pueblo levantara un clamor y una adoración, una entrega total al Señor en ese tiempo, en un periodo de tiempo. Y lo que ocurrió, bueno, todos conocemos la historia, es verdad, el pueblo sale definitivamente por la opresión de Faraón y lo que iban a hacer unos días para ir a adorar y volver, finalmente se transformó, ¿verdad?, en la salida, que era parte del plan, obviamente, y sale el pueblo y cuando Moisés sube
a adorar y hablar con el Señor, el pueblo se hace de un becerro, ¿verdad? Porque lo que el pueblo quería o esperaba, también tenía una expectativa. Este pueblo había sido infiltrado, influenciado por las corrientes que lo rodeaban y estas corrientes de influencia habían traído muchas mezclas. Por lo tanto, ellos traían una información que estaba infiltrada en ellos y que fue la que se dio a luz en ese momento, en el momento donde tenían que adorar. Finalmente terminan adorando un becerro, una imagen, algo que podían tocar, que podían ver literalmente, y, ¿verdad?, se pierden del camino. Por lo tanto, la expectativa que el Señor tenía versus la realidad que se dio fue completamente opuesta, completamente diferente a lo que el Señor esperaba. Por ejemplo, en el tiempo también cuando el Señor empieza a manifestar, estando en el desierto, a manifestar su gloria, ¿verdad? La columna de fuego, las nubes durante el día, la columna de fuego durante la noche, pero el pueblo empieza a murmurar y quieren volver a las cebollas, quieren volver a los ajos y empiezan a recordar todo lo que tenían antes, ¿verdad? Y su mente y su corazón estaba anclada al pasado, a lo que habían vivido, a lo que habían experimentado, a lo que tenían materialmente. Entonces, murmuran. La expectativa del Señor era que ellos estuvieran felices con lo que Él estaba haciendo, que vieran la misericordia, la bondad del Señor, ¿verdad? Él se estaba manifestando de una forma gloriosa pero eso no era suficiente para ellos. Ellos, ¿verdad? Empezaron a murmurar, se enojaron y cosa que no ocurre hoy en día, solo ocurría en esos tiempos, solo ocurría allí, ahora no ocurre eso. Eh, Otra expectativa, ¿verdad? Fue Esaú, primogénito, ¿verdad? Son ejemplos, ¿verdad? Primogénito, tenía toda una bendición, toda una expectativa de parte del padre que está puesta sobre los primogénitos eh, y que el Señor quería derramar como propósito, como un tiempo tremendo, todo, y Esaú termina vendiendo esa primogenitura, ¿verdad? Porque no se siente capaz, porque siente que no da, y porque también él amaba cazar, la pasión de Saúl estaba en cazar, en salir a matar animales y no en estudiar la palabra, no en ser un hombre como lo era su padre. Entonces, su deseo estaba en otro lugar, la expectativa de Esaú estaba en otro lugar. Y la expectativa del Señor estaba en que él fuera ese primogénito lleno de sabiduría, de gracia, de Torá, y eso no ocurrió. ¿Verdad? Ahí tenemos otro ejemplo. Algo mucho más cercano, por ejemplo, el Señor también espera de nosotros muchas cosas. Yeshua entregó su vida completa, su tiempo, todo lo que estaba en él, lo entregó al servicio del propósito, del llamado, del Señor mismo. Entregó su vida, ¿verdad? Pero muchas veces nuestra realidad y el Señor espera que nosotros nos demos a Él tal como lo hizo el Señor, que esa sea nuestra entrega. Y la realidad es que hoy día nosotros le damos solo un poco de tiempo, solo le damos a veces lo que nos sobra o muy poco, y estamos siempre mirando el reloj, siempre estamos con las zapatillas con clavos, siempre estamos con el uno pegado en la espalda, ¿verdad? Y queremos, apenas termina el horario, como en un trabajo, salir corriendo a la casa, hacer las cosas, y, y estamos muy desenfocados muchas veces de lo que el Señor espera de nosotros, o sea, porque estamos desconectados de la expectativa que Él tiene de nosotros, así como le pasó a Israel. Hoy día nos pasa exactamente lo mismo. O sea, hoy, en el presente, nosotros también estamos muy desconectados de lo que realmente el Señor espera, de cuál es su expectativa respecto de nosotros, dónde está la perfecta voluntad del Eterno para nuestras vidas. Y vivimos en pos del sistema de este mundo que nos atrapa. La expectativa también, bueno, aquí tenemos a María, ¿verdad? Que también lo compartimos en el campamento, compartimos a María y su vida postrada, ¿verdad? Ella, en los 3 episodios que aparece en la escritura, ella aparece siempre postrada, cuando muere su hermano Lázaro, cuando el Señor entra a la casa a comer con ellos y ella derrama el perfume, ¿verdad?, a sus pies y se postra, y cuando el Señor está también en la cruz, también ella hace exactamente lo mismo, se arroja a sus pies, se postra.
Entonces, María, la expectativa del Señor, ¿verdad? Es como que nosotros seamos como esa María, que tengamos una vida postrada delante de Él, inclinada delante de Él, como Él es la palabra de este año, ¿verdad? La palabra de la guía profética de este año es que tenemos que entrar delante del Señor inclinados o postrados, ¿verdad? Que esa es la palabra profética de este año del año hebreo. Entonces, así como María podría ser el ejemplo muy claro de qué es lo que espera el Señor de nosotros para este año. La expectativa que Dios tiene de nosotros para este año es que nosotros, que nuestra vida se transforme en una vida que está siempre postrada delante del Señor, inclinada delante del Señor, por causa del amor y la pasión que tenemos. Pero, ¿verdad? La mayoría de nosotros vive como Marta, afanada, ¿verdad? Llena de afanes, llena de quehaceres, llena de cosas, y nos consume la vida, la cantidad de cosas que tenemos que hacer. O muchas veces nuestra cercanía con Dios solo se reduce a un servicio, pero sin pasión, a un servicio. Entonces, no es dejar de servir solo para estar postrado y adorando así como en modo zen, sino que tiene que ver con que ambas cosas, o sea, el servicio tiene que hacerse con la pasión, con el amor correcto, con la dirección correcta, ¿verdad? Recordemos el texto ahí de Marta cuando le dice, Señor, tú no vas a decir nada, mi hermana está ahí haciendo nada y yo estoy aquí sirviendo, ¿cómo no le vas a decir que me ayude? Y entonces el Señor le responde y le dice, eh, bueno, en versión Reina Valera, ¿verdad? O Reina Julera, Marta, Marta, afanada y turbada. Otras versiones dice, Marta, estás llena de preocupaciones, estás llena de afanes. Dice, pero María ha escogido la mejor parte, la que le conviene, y nadie se la va a quitar. Entonces, hay momentos, hay tiempos claves, precisos en nuestra vida, donde viene el tiempo del Señor y se abre, y es donde nosotros tenemos que tener claridad de qué es lo que Él espera de nosotros, qué es lo que Él espera que nosotros hagamos, qué es lo que Él espera que nosotros expresemos, cómo quiere que nosotros nos movamos, y esa claridad es la que muchas veces no tenemos, ¿verdad? Esa claridad es la que muchas veces nosotros no tenemos, y no tenemos esa conciencia profunda de qué es lo que el Señor espera de nosotros, porque no nos hemos dedicado a preguntarle, Señor, ¿qué esperas? ¿Cuál es tu expectativa? Y muchas veces el Señor se siente como nosotros, así como cuando recibimos un paquete de Chain, o, ¿verdad? Y abrimos el paquete y no tenía nada que ver con lo que esperábamos. A veces el Señor dice, debería decir como con Yeshua, ¿verdad? Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia, y eso fue lo que encontró. Eso fue lo que encontró en él, eso era lo que esperaba y eso fue lo que encontró. Pero yo no sé si él podrá decir lo mismo de nosotros. O sea, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, se complace mi corazón, me siento lleno de gozo, de alegría, me siento satisfecho de lo que hay aquí en mi hijo, en mi hija. Porque muchos de nosotros desconocemos lo que él espera de nosotros. Si yo hago una pregunta, por ejemplo, ahora, ¿qué fue lo último? ¿Qué fue lo último que Dios te habló de lo que quería que tú hicieras, por ejemplo? Si alguien me puede responder por ahí. Y lo hiciste o no lo hiciste, no sé, compártelo. De renunciar a mi trabajo, Marix escribió en el chat. Que renunciara a su trabajo. Wow. ¿Y lo hizo? Maritza, ¿lo hiciste? Sí, lo hice, renuncié, me costó, pero renuncié. Renunciaste. Wow. Y Eso es una fue, cosa. y fue, pero me saqué un peso de encima que no me había dado cuenta. O sea, que lo estaba sintiendo, pero no estaba segura porque siempre hay miedos. Pues, obviamente un tema económico, la familia, pero me di el valor y le pedí a Dios que me diera fortaleza y claro, renuncié, pero a la vez me saqué una carga de encima que yo sentía que estaba llevando, pero me la quería dar de valiente. Pues, y dije, yo puedo, pero en realidad tenía que hacerlo y fue lo mejor, la mejor decisión que pude haber tomado. Amén, qué buena, qué potente. Claro, porque muchas veces nuestras expectativas están puestas incorrectamente. O sea, muchas veces, muchos de nosotros, sino por decir todos nosotros,
Creemos que nuestro sustento, por ejemplo, viene de lo que nosotros hacemos, del trabajo que realizamos. Y si lo dejamos, por ejemplo, como en este caso, lo que el Señor te pidió era como, es como, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser mi Claro. sustento? Entonces, yo me recuerdo hace años atrás, bueno, Eduardo Martínez estaba en ese tiempo, tú también, Marisa, estuviste en ese tiempo cuando estábamos en el cine. Para Mm. nosotros, el cine era Cine Plaza. el Cine Plaza era, nosotros nos congregábamos ahí, para los que nos vienen conociendo hace poco, arrendábamos ese lugar y era un lugar muy grande y llegaba mucha gente, 4 así. años. Estuvimos 4 años ahí congregándonos en ese lugar, que era como un elefante de grande y nosotros teníamos, nuestra expectativa estaba en que nosotros veíamos ese lugar como la tierra prometida. Para nosotros ese lugar era un lugar que queríamos comprar, seguro que el Señor nos va a regalar este lugar. Y todo lo que nosotros mirábamos, pensábamos y actuábamos estaba en base a ese lugar. Y llegó el día donde, imagínense nosotros abrazando esa expectativa. Y llegó un día donde uno de los abogados que vivía en el edificio a la que pertenecía toda esta galería y donde estaba ubicado el cine, le caímos mal, no quería evangélicos en ese lugar. Era descendiente de egipcio. Era pariente de Faraón. Era un pariente de Faraón, un pariente lejano de Faraón. De unas generaciones, unas cuantas generaciones después del último Faraón. Eh, y bueno, este hombre quiso sacarnos, nos quería sacar a como de lugar, empezó a hacer un montón de cosas y nosotros empezamos la batalla espiritual, empezamos a interceder, todos los intercesores, no sé si se acuerda la hermana Monchi, los que estaban en esa época, no sé quién más, a ver, aparte de la hermana Monchi, que es histórica, ¿quién más puede haber sido? El pastor Mauricio estaba en esa época, la pastora Jessica, Andrés también estaba en esa época. Eh, ¿Quién más? La Panchita, pero no sé si era de intercesión en ese tiempo la Panchita. Pero bueno, los intercesores todos nos juntábamos y empezamos a interceder y a guerrear porque no nos moverán, no nos moverán, no nos moverán. Y hasta que un día era tanta la oposición, tan fuerte, mientras más orábamos, más fuerte se ponía la cosa. Hasta que un día se me ocurre y yo digo, ¿y no será el Señor el que nos quiere sacar? Así como que se me cruzó ese pequeño pensamiento. Y resulta que efectivamente oramos y el Señor nos habla y dice, yo los estoy sacando con brazo extendido de este lugar. Y entonces el Señor nos empieza a hablar y nos dice que salgamos, que tenemos que salir. Y a ese día dejamos de interceder, dejamos de guerrear y tomamos nuestras pilchas y fue así como salir así como todos humillados de ahí. Y no nos llevamos nada. Y, no, no, y mi esposo además de eso dice, Jenny, nos vamos a ir de aquí y no nos vamos a llevar nada. Pero ¿cómo se te ocurre? Hemos invertido tanto, hermoseamos este lugar, era una ratonera y ahora ¿cómo vamos a dejar todo esto? Y bla, y las telas y no sé qué. Y Juan José, no nos vamos a llevar nada, porque a donde vamos el Señor nos va a dar todo nuevo. Y yo enojada, enojada. Y lo terrible fue que después de salir de ahí, estoy haciendo la historia súper hiper corta, después de salir de ahí, toda esta historia de Antioquía, nos fuimos a Benjamín, que era donde van a hacer los bautismos, el hermano de ahí tenía un gimnasio, bueno, tiene todavía un gimnasio, pero en otro lado. Pero en ese tiempo estaba en la 2 Oriente entre 2 y 3 Oriente con 2 Sur. Había un gimnasio de estos de gimnasia, de hacer pesas y toda la cosa. Lleno de póster de mujeres haciendo así fisioculturismo, hombres mostrando el cuerpo y todo. Y él, de buena voluntad, nos prestó ese lugar para nosotros hacer nuestros cultos. Imagínense de estar en un elefante enorme, precioso y toda la cuestión. Nos cambiamos a ese lugar que era horrible y que tenía puras fotos de cuerpos semidesnudos y yo lo encontraba indigno, entonces yo tenía una guerra con el Señor. Yo, a esto nos trajiste, a esto nos sacaste, le decía el Señor, ¿te parece digno nosotros tener que hacer un culto aquí? ¿Cómo? Y yo estaba pero indignada, si yo a mí no me entraba en la cabeza que pudiéramos haber salido de allá para irnos a ese lugar. Claro, pero ahí en toda esa batalla, que claramente perdí con el Señor, porque tenía una lucha campal con Él, pero que él nos venció, por supuesto, eh, el Señor nos habla y nos muestra, me acuerdo que yo tengo una visión y me muestra el mapa de Talca y me muestra ese mapa con puros fueguitos pequeñitos que estaban en distintos sectores de Talca. Y esos fuegos, el Señor me habla y dice, levanten altares de hogar.
levanten altares, levanten adoración. Y me decía, cada casa un altar. Y entonces eso fue en el año 2011. Y ahí mi esposo recibe la palabra de Obed-Edom de llevar la presencia de Dios a las casas. Y ahí empezamos con toda una serie de enseñanzas, todo. Y ahí recién el Señor nos habla y nos dice, porque yo los estoy llevando, los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a la tierra prometida. O sea, lo que para nosotros, fíjense, preste atención en esto, lo que para nosotros era la tierra prometida, en realidad era Egipto. O sea, tal como Maritza, a lo mejor ese trabajo era un Egipto, pero uno lo ve como la provisión de Dios, como esto es lo que Dios me proveyó. Entonces, ese lugar, ese cine era Egipto, literalmente, pero nuestra visión, nuestra mirada de las cosas era, esto es la tierra prometida. El Señor nos saca el velo, nos saca de ese lugar y nos lleva, y ahí es cuando empieza a revelarse, cuando el Señor orando nos habla de Pesaj. Nunca habíamos escuchado esa palabra en hebreo. Nosotros nos seguimos una moda. A nosotros el Señor se nos reveló respecto de las fiestas bíblicas y todo esto. Fue una revelación directa. El Señor nos empezó a hablar por esta búsqueda y nos empieza a hablar de que ahora Él nos estaba empezando a trasladar, nos estaba sacando de Egipto para mostrarnos, claro, la tierra prometida no es una tierra literalmente, no es un territorio físico. Él nos está trasladando hacia un destino profético que está relacionado con lo que Él espera de nosotros, con su pueblo. La expectativa que Él tiene de su pueblo, de cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que actuar con Él y todo eso. Entonces empieza la transformación de esta casa. Empezamos a ser transformados. El Señor no hizo bolsa lo que era la Santa Cena. Empezamos a vivir el Shabbat y empezamos a ser transformados en la revelación del Señor, que el Señor nos empezó a hablar directamente Él. Él nos hablaba y nosotros, ¿qué es esta palabra? Y yo me acuerdo que esa vez, pesas, pesas, no sé lo que es ya, sigamos orando. Y por ahí a alguien le causó curiosidad la palabra y la trajo, y a la otra intercesión la trajo, la buscó y dijo, Pesaj es Pascua. Pascua, qué lindo, ya, chao. Y seguimos orando. Después a la otra semana, sí, el Señor y Pascua, no sé qué, y el Señor nos empezó a hablar y nos empezó a meter, y claro, si nosotros miramos desde aquí, del año 2024 al año 2011, han pasado 13 años, no, 2025 estamos ya, han pasado 13 para 14 años, prácticamente casi 14 años. Y en 14 años, literalmente, el Señor nos sacó de un Egipto físico, de un Egipto espiritual, de un Egipto mental, de un Egipto emocional, de un Egipto, ¿qué más? Doctrinal, ¿verdad? ¿verdad? Y nos ha sacado de una religión hacia la libertad. Cada año, como lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, en cada pesa, en cada vuelta, en cada ruta que hacemos con eh, el Señor nos ha hecho cada vez más libres. Cada pesa que vivimos, la libertad es diferente, es más profunda, es mayor, con mayor intensidad. Lo que decía Paulo, literal, ellos llegaron en Pesaj a la iglesia y ellos vivieron esta transformación full, así, power. El otro día conversábamos porque lo estuvimos aquí en Shabbat, lo estuvimos en casa y ellos nos contaban su experiencia ya con mucha más calma y llorábamos, nos pusimos a llorar y no pudimos terminar de cenar. Dejamos todo ahí en la mesa tirado y nos fuimos al living a adorar. Era tan fuerte lo que ellos estaban compartiendo, que fue tan profundo lo que el Señor estaba hablando a través de ellos, que no hicimos más que llorar y irnos al living a adorar. Y eso fue lo que ocurrió en ese momento. Entonces, hay una transformación tan grande y es para que nosotros entendamos que muchas veces aquellas cosas que nosotros abrazamos profundamente no están ni siquiera cerca de lo que Él quiere. Y esto lo llevo, por ejemplo, al área emocional o sentimental. Muchos jovencitos, muchos adolescentes o ya jóvenes grandes, de repente se enamoran y se aferran a una persona y en el corazón, en la expectativa, ellos creen a pie juntos y están seguros que esa es la persona que Dios tiene para ellos, pero ni siquiera le han preguntado al Señor, ni siquiera se han metido en la profundidad, en el corazón del Padre, para descubrir si realmente es o no, y, y realmente, y abrazan esa expectativa como con tanto amor, con tanta profundidad,
pero realmente puede que esa relación o eso que tú estás abrazando sea tu Egipto, sea el lugar de cárcel, el lugar de cautiverio que va a determinar tus próximos años, tu futuro, los años que vienen delante de ti. Entonces, tener esta claridad nos permite tener una visión clara de lo que viene. Entonces, quiero pasar a un episodio que tenemos ahí, ¿verdad? Que está en el libro de Juan, capítulo 4, que es muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Que es Yeshua y la Samaritana. Juan capítulo 4, si lo pueden buscar, versículo 1 ¿Cuánto? en adelante. ¿Cuánto? Juan 4, 1. Dice así, dice, Yeshua se enteró de que los fariseos sabían que él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Yeshua quien bautizaba, sino sus discípulos, sus talmidín. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Fíjense que aquí hay un detalle. Eh, la mayoría de las versiones dice aquí Sicar. Y dice como Yeshua tenía que pasar, no sé qué dice otras versiones, ¿Qué pero verso está? en el verso 3, Dice, Yeshua se fue a Judá y fue en dirección a Galilea. Galilea, claro, y después Esto significaba que tenía que pasar a través de Shomron, Shomron, que es Samaria. Samaria. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Claro, pero dice tenía que pasar y en realidad él decide pasar. Aquí hay un contexto histórico muy importante que nos vamos a detener un poquitito aquí porque hay un contexto histórico importantísimo. ¿Por qué? Porque en realidad ningún judío pasaba por Samaria. Ya, esto es como si hoy un judío pasara por Gaza y fuera y pasara por el centro de la ciudad y se paseara por ahí, sería una provocación terrible, ¿sí o no? Lo mismo pasaba en este tiempo, o sea, en esta época, que Yeshua, que un judío decidiera pasar por Samaria era una afrenta, una provocación. Por lo tanto, nadie lo hacía. Todos daban una vuelta y se iban por la costa, no iban por los cerros, ¿ya? La ubicación geográfica de Samaria era por los cerros. Entonces, la forma de llegar a Samaria era a través de los montes. Entonces, Yeshua decide ir a Galilea, pero no por la costa, sino decide ir por los montes para pasar por Samaria. ¿Ya? Aquí es importante hacer esa diferenciación porque no es que tenía que pasar, sino que él decide pasar. Había un propósito. Hay una versión también dice que le era necesario pasar. Claro, hay una versión que dice, me era necesario. Textual. Claro, y que tiene que ver con un deseo o con una decisión previa tomada por él, porque había un propósito detrás de pasar por ahí. No era solamente recorrer la tierra y pasar por la ciudad, sino que había un propósito detrás. ¿Ya? Entonces llega a ese pueblo llamado a Samaria y llegó y a este lugar llamado Sicar. En la Biblia Kadosh, que es la única que yo vi que decía, dice Shichem, que en realidad es más correcto que Sicar, porque Shichem es donde estaba el pozo de Jacob realmente. Ya cuando está la época, la temporada donde está, se recuerdan cuando Abraham tiene los pozos y los filisteos quieren tapar los pozos porque los pozos eran provisión de vida y también eran un lugar donde se compartía la palabra, era un lugar de convocatorias, los pozos. Los pozos eran un lugar donde se convocaba gente. Por eso también los filisteos deciden tapar esos pozos, ya cerrarlos. Entonces, la palabra correcta aquí sería Shechem, ¿ya? Cerca, dice, del terreno de Jacob que había dado a su hijo, o la heredad de Jacob, también dice otras versiones. La heredad de Jacob que le dio a José. Allí estaba el pozo de Jacob. Yeshua, fatigado del camino, se sentó junto al pozo y era cerca de la hora sexta. ¿Ya? Entonces, miremos el contexto histórico y también el contexto moral. Que él conversara con una mujer era súper mal visto, porque en ese momento, por ejemplo, la mayor influencia doctrinal, ideológica que operaba en ese tiempo eran los fariseos. Dentro de las doctrinas farisaicas,
estaba que los hombres no podían ni siquiera en los pozos conversar con sus esposas, mucho menos con una mujer que no fuera su esposa. Entonces ya era mal visto. De hecho, cuando ustedes leen más adelante, dice que los discípulos llegaron y lo vieron conversando con la mujer, ellos no sabían qué decir, estaban como turbados por la situación. Entonces él estaba conversando con ella. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ya, aquí nosotros tenemos que remontarnos a un conflicto. Ya, ¿por qué los judíos no pasaban por Samaria? ¿Por qué estaba esta situación compleja? Había un conflicto entre samaritanos y judíos que provenía de los tiempos de Nehemías y de Esdras, como 722 años antes de Cristo, antes de Yeshua. Este conflicto venía, ¿ya? Este conflicto se desata allí cuando hubo una influencia, cuando se quería reconstruir el templo y todo eso, había una influencia, porque cuando Israel estaban en el cautiverio después, ¿verdad? Viene toda una situación donde ellos se destruye la ciudad, las puertas, todo está en ruinas, no sé si se recuerdan. Ahí hubo una separación. Con Salomón, en el tiempo de Salomón, hay una división fuerte donde se separan, ¿verdad? Bueno, Israel de Judá y todo eso, pero también se separaron las visiones. Y ahí los samaritanos tomaron una doctrina como propia. Ellos se independizaron, por decirlo así, ya del resto, y tomaron una definición propia. Ahí es donde ellos deciden el lugar donde se va a adorar al Señor y deciden un montón de doctrinas, digámoslo así, o de enseñanzas que iban a durar por años hasta el tiempo de esta mujer. Ya estas doctrinas se perpetuaron, como para que nosotros podamos entender. Ahí ellos cambian, ellos se dividen y ellos toman un pensamiento paralelo al de Israel y al de Judá, en este caso, los judíos. ¿Ya? Entonces, para ella, para la mujer samaritana, era una realidad súper fuerte, porque ella tenía en el fondo una convicción, una enseñanza, una doctrina, si lo podemos decir de alguna manera, que venía de hace 700 años antes del Señor, que se venía dando con mucha fuerza. Por lo tanto, que el Señor se encontrara con ella en ese pozo ya era chocante, porque judío y samaritano no se hablaban, no tenían comunión, porque pensaban completamente opuestos, o sea, tenían realidades, miradas del Mesías, miradas del reino completamente diferentes, una de lo otro. Entonces, en la época, para esa época, ahora, para la época de Yeshua, que está en este momento, en este tiempo donde está aquí con la samaritana, existían muchas mezclas eh, ideológicas. Uy, perdón, una alarma del remedio. Ya, existían muchas mezclas ideológicas en la época. Es como si hoy, es como lo mismo de hoy en realidad. Es como si hoy nosotros viéramos, no sé, la cantidad de denominaciones que existen, la cantidad de religiones que existen. O sea, lo mismo que vemos hoy se daba en esa época. Había muchas miradas respecto de lo mismo, muchas interpretaciones, muchas definiciones que venían de distintas líneas ideológicas. Entonces había muchas mezclas. Eh, entonces, al pasar el Señor, al decidir pasar por Samaria, esta vendría siendo como la primera inclusión del Señor hacia los gentiles, hacia los goyim. ¿Se acuerdan la palabra goyim? Que tiene que ver los que estaban lejos, ¿ya? Que es una mejor definición que gentiles, los que estaban lejos. Entonces es como la primera inclusión de estos que estaban lejos al Señor, cuando Él decide pasar, porque Él pasa con un propósito específico. Bueno, volviendo al contexto histórico, habían dos tipos de samaritanos para la época, en el mismo lugar, para que nosotros entendamos. Sale para allá. Estaban en mismo Samaria, existían dos tipos de samaritanos. Estaban los cutí, que en el Talmud se le llama los cutí porque vienen de la ciudad de Cuta, y que ellos provenían de Babilonia, ¿ya?
Entonces ellos llegan a Samaria, pero venían con una mente y un corazón completamente gentil, completamente fuera de la Torá, fuera de la verdad, fuera del contexto del Señor. Ya ellos entran o vienen a Samaria y entran porque en el tiempo que Judá estaba cautiva, ¿verdad? Ellos empiezan algunos a ser liberados y los envían a Samaria, es como decir, los enviaban a hacer patria a Samaria, como cuando antiguamente enviaban a la gente a las cárceles, a las islas. Los enviaban en realidad como a morir ahí, si sobrevivían, sobrevivían. Esto fue como algo parecido. Entonces ellos llegan y vienen literalmente sin ningún tipo de vida con Dios, ni práctica ni nada, pero aprenden estas prácticas estando en Samaria. ¿Pero qué aprenden? Solo los ritos. Aprenden los ritos judíos, pero ellos no tienen una vida y una enseñanza con Dios. Y los otros eran los chomromitas o los samaritanos, ¿verdad? Los que eran propios de la ciudad, propios del lugar. Esto eran los dos. Entonces, esto que le estoy contando de los cutí está relatado en Segunda de Reyes 17:20. Búsquenlo ahí. Segunda de Reyes 17:20. Aquí está relatado esta parte histórica, lo que ocurre con esta gente que sale de allá y es enviada ahí. Dice, Segunda de Reyes 17:20, dice, por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores, hasta que los arrojó de su presencia. Cuando él arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, por su parte, los alejó del camino del Señor y los hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Finalmente, el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Asiria, donde hasta el día de hoy se han quedado, para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria. Fíjense, ahí vino un reemplazo. Tomaron a esta gente que estuvo cautiva y que prácticamente nacieron en el cautiverio, sin nada, sin registro del Señor, de nada, y los envían a Samaria para reemplazo de los que vivían allí. Entonces, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Abá, de Hamat y de Serfayayim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Entonces dieron este informe al rey de Asiria. La gente que usted deportó y estableció los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país. Por esta razón, Él les ha enviado leones para que los maten. El rey de Asiria dio esta orden: hagan que regresen a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí. Fíjense la estrategia. Ellos están allí, no saben adorar, por lo tanto el Señor les envía leones. ¿Qué hace el rey de Asiria? Dice ya, dentro de los que están aquí cautivos, tomen a un sacerdote y mándenlo para allá. Ya dice, y que enseñe a la población lo que requiere el Dios de ese país, o sea, el Eterno. Así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta a Nergal, los de Hamat a Asimá, los de Abba a Nisbhat y a Tartak. Los de Serfayayim quemaban a sus hijos como sacrificio a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvayim. Adoraban también al Señor, pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente. O sea, tenían la media chacra, para que entendamos el contexto de esta samaritana que se encuentra con Yeshua. O sea, la chacra, o sea, enviaron a un sacerdote original, puro, un verdadero sacerdote que le enseñó, pero ellos ¿qué hicieron con toda esa enseñanza? Nada, la echaron al bolsillo
hicieron sus propios dioses y eligieron unos sacerdotes de cualquier persona, ni siquiera eran de una casta. Y entonces dice toda clase de gente para que oficiaran en los altares paganos, aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones, de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. No adoran al Señor, ni obedecen sus estatutos ni sus ordenanzas, ni las leyes y mandamientos que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo un pacto con los israelitas, les ordenó: no adoren a otros dioses, ni se inclinen delante de ellos, no los sirvan ni les ofrezcan sacrificios, adoren solo al Señor, que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Ante él deben inclinarse y ofrecer sacrificios. Hasta ahí. Entonces, fíjense el contexto de la conversación, donde habían pasado por lo menos casi 500 años desde que estas cosas habían ocurrido hasta el Señor, y que un judío pasara por ahí, ¿verdad? Trae esa provocación para esta mujer. Entonces vamos ahora al verso 7 de Juan capítulo 4 que estábamos leyendo. Volvamos otra vez a la samaritana. Dice: en eso, una mujer samaritana llegó a sacar agua y Jesús dijo, Yeshua dijo, dame un poco de agua. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Entonces, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo samaritana? Él le contesta: si supieras, hay una versión que me gusta más que esta, que dice: si supieras el don de Dios, ¿verdad? Que te pide. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que era el don de Dios? Era Yeshua mismo, el regalo. Él era el regalo de Dios no solo para ella, sino para muchos, para nosotros, para todos. Si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Yeshua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. ¿Ya? Fíjense aquí hay un detalle. Tú le habrías dado agua viva. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar agua viva? Fíjense aquí, ella no entiende, ¿ya? Aquí existen dos palabras que son parecidas pero no son iguales para esta palabra. Por ejemplo, agua viva es una palabra en hebreo que es majin hayim. Majin como maya, majin, hayim, que significa agua viva, o sea, el pozo. Todo pozo tiene agua viva, las aguas que se están moviendo son aguas vivas. Pero lo que el Señor allí le dice, no le está diciendo Majim Hayim, sino que le está diciendo Mejim. En vez de Majim, es Mejim Hayim, que es agua de la vida. No es agua viva. O sea, lo que el Señor le está diciendo, si tú supieras, ¿verdad? Tú le habrías pedido y Él te habría dado agua, te habría dado Mejim Hayim, agua de la vida. Ella confunde y, ¿verdad? Y lo que entiende, lo que se deduce, ¿verdad? Entiende que es agua de la vida. Ella en todo momento estaba centrada en lo terrenal, en los conceptos terrenales, en lo que ella conoce, en lo que ella sabe, en lo que ella tiene como conocimiento previo. Esto es muy importante que lo entendamos. Ella tenía conocimientos previos, culturales, ancestrales, arraigados en ella, y todo lo que ella se comunica, toda esta conversación se da en términos para ella naturales, completamente naturales. Lo que el Eterno, lo que el Señor, lo que Yeshua le estaba hablando, lo que el Señor le estaba hablando en términos completamente espirituales, que ella no lograba entender. Entonces, verso 12 dice: ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, le responde el Señor. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. O sea, nunca le estuvo hablando de agua de pozo, no le estaba hablando de un pozo natural, sino que el que beba de esta agua se va a transformar en sí mismo en un
manantial de Mejin Hajim, o sea, de agua de la vida. El agua de la vida que estaba fuera, ahora se trasladará dentro de ti y dentro de ti tú te transformarás en un pozo de agua de vida. Y esto es muy importante entenderlo porque hoy nosotros también estamos rodeados de mucha infiltración ideológica. Al igual que ella y al igual que la cultura y el tiempo de Yeshua, hoy día nosotros estamos rodeados de un montón de ideología, de sectas, de denominaciones, de líneas de pensamientos que nos rodean y muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo estamos tan infiltrados de todo esto. Entonces le dice, de él brotará vida, el agua, no, se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna, ¿verdad? O sea, agua de vida, Mejim Hajim. El Señor dijo a la mujer, Señor, dijo a la mujer, le responde ella, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Fíjense cómo ella vuelve otra vez al contexto natural. Otra vez ella vuelve a pensar en forma natural y a mirar lo que estaba pasando en forma natural. Y le dice, dame de esa agua, sí, porque ya no quiero tener el esfuerzo de tener que bajar el jarro y tener que subirlo otra vez y tener que estar viniendo aquí a buscar esa agua. Si me puedo evitar todo esto y si es más fácil, es más rápido, es más automático, es más instantáneo, prefiero eso antes que tener que estar viniendo todos los días a buscar agua. Y ella se estaba refiriendo a su necesidad. Ella, ¿cómo estaba filtrando lo que Dios le estaba diciendo? De acuerdo a su necesidad. Lo mismo nos pasa a nosotros. Muchas cosas que el Señor nos habla, nosotros las filtramos y las interpretamos de acuerdo a nuestra necesidad y de acuerdo a la mirada terrenal, ideológica de la cual estamos envueltos. Por lo tanto, la interpretación que le damos es una interpretación completamente fuera de las expectativas que el Señor tiene para nosotros y con nosotros. No sé si me siguen. Amén. Entonces, es como complicado, para mí es complicado esto de las pantallas, voy a dejar voy a dejar de compartir para que podamos Pero vernos, ¿ya? enciendan sus cámaras. Ahí, encienda sus cámaras, por favor. Ahí, ahí, ahí. Encienda sus cámaras para que vamos a hacer feedback porque es complicado cuando uno está con puras pantallas. ¡Oh, ahí está la paloma con la Fabi! ¡Qué rico! Ya. Entonces, volvemos otra vez. Verso 16. Ve a llamar a tu esposo, le dice el Señor, y vuelve acá. Le dice, no tengo esposo, respondió ella. Él le dice, bien has dicho que no tiene esposo. Otro día nos vamos a meter ahí en otra cosa que hay ahí. Es cierto que has tenido 5 y que el que ahora tiene tampoco es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Entonces la mujer le responde, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. ¿Ya? Recién ahí, ella como que tiene una lucecita así como, uy, este hombre parece profeta. ¿Ya? Fíjense. Nuestros antepasados, y aquí viene todo el conflicto del que estábamos hablando antes, o sea, todo el conflicto doctrinal que ella aportaba, aquí, ¡pum!, aparece. Fíjense cómo ocurre. Cada vez que el Señor se revela a nuestras vidas, lo Pongan que... pongan atención a lo Sí, que tú estás diciendo ahora, sí. porque eso es súper Esto importante. es muy importante, por favor, presten mucha atención. Los que están en casa, yo sé que a veces están haciendo otras cosas, pero presten mucha atención. Porque lo mismo ocurre con nosotros. Cada vez que el Señor se revela a nuestras vidas, lo que responde, lo que dialoga, lo que hace un feedback con el Señor son nuestras doctrinas previas. Son todos los contenidos que nosotros portamos y ahí empieza ese diálogo, un diálogo que es completamente en base a las influencias que La tenemos dentro, impronta. las improntas. Hace años, ¿verdad? Enseñamos con respecto a la impronta, cómo opera, ¿verdad? Que es toda la primera enseñanza, es toda la primera base que tenemos. Donde estuvimos en la primera iglesia, lo que nos enseñaron, todo eso se impronta de una manera que es como literal, es un formato, es un recuadro rígido con el cual nosotros miramos la vida y al Señor también. Miramos el mundo, pero también con esa misma mirada miramos al Señor. Entonces, es como si nosotros fuéramos la samaritana. Imagínense ustedes, por favor, piensen un minuto en que ustedes son
esa mujer samaritana y están en el pozo. ¿Qué sería lo que ustedes responderían de acuerdo a su cultura, de acuerdo a lo que traemos como enseñanza, lo que aprendimos en la casa, lo que aprendieron con el abuelo, con la abuela, con los tíos, lo que aprendieron en el colegio, en la universidad, lo que estudiaron en la universidad? Lo que aprendieron en la calle, con los amigos, con las amigas, lo que aprendieron con los tíos, con los primos, lo que aprendieron en la primera iglesia donde te congregaste, sea católica o sea evangélica. Ambas, ambas tienen las mismas influencias. O sea, del tipo que sea, la religión tiene influencias y marcas súper fuertes. Sí, las tendencias políticas Las tendencias son doctrinas. Exacto, las tendencias políticas, que son doctrinas y te plantean una manera de mirar la vida y de mirar el mundo. Por lo tanto, cuando el Señor se revela, todo lo que responde al Señor son estas mismas cosas. Tal como la mujer samaritana, nosotros también estábamos lejos también estábamos en una condición de gentiles, de estar lejos del Señor. Por lo tanto, estábamos llenos de un montón de influencias, igual que este pueblo, igual que esta mujer. Y la forma muchas veces de dialogar con el Señor es en base a todo lo que nosotros tenemos dentro, de lo cual todavía no hemos sido completamente libres. Hay formas predeterminadas. Exacto, hay formas predeterminadas en nosotros de respuesta. A mí me ha tocado muchas veces que corrijo a alguien y estoy hablando con alguien y ese alguien inmediatamente se defiende. No, no, Pero, no, no. Lo que pasa es que yo, no fue esto. No, es que, pero lo que pasa es que esto otro, no, es que no es tan así. Es que yo no soy tan así. No, es que sí, pero no. Y lo primero que respondemos son un montón de defensas, argumentamos, levantamos todos nuestros argumentos humanos y humanistas para defender una postura con la que hemos nacido y hemos crecido y hemos creído durante tanto tiempo, y es la que se contrapone a la verdad eterna, a lo que el Señor está trayendo delante de nosotros. Y con esas cosas peleamos. Entonces, cuando hablamos de expectativas, claramente el Señor tiene una expectativa y se encuentra con una realidad en nosotros que es como, oh, no, es como ese vestido de Shein, como toda esa realidad de como lo que nosotros pensamos que es, pero que en realidad no tiene nada que ver. Daisy, tú levantaste la mano. Pastora, es que mire, estaba como procesando lo que usted nos está enseñando y se me venía a la mente que no sé si estará como adecuado lo que usted está conversando o no, pero se me venía a la mente que la época donde Yeshua vino a la tierra también había muchos del pueblo que tenían una tendencia revolucionaria y que estaban esperando un Mesías que confrontara un sistema de manera violenta. Es que había Entonces, muchas muchas tendencias. muchas. Y se me venía a la mente esa y cómo ellos no pudieron, muchos de ellos no pudieron aceptar el mensaje del Exacto, Mesías porque no cuadraba con lo con que yo entendía. ellos entendían o esperaban, con sus propias Exacto, expectativas. exacto, exacto. Entonces, yo estaba procesándolo y me daba cuenta cómo muchas veces nosotros filtramos con nuestras propias expectativas Ajá. y no abrimos paso a esa agua nueva que el Señor trae para revelarse, sino que nosotros estamos igual, quizás como la samaritana o como los revolucionarios de la época, esperando que el Señor haga o que actúe de acuerdo a mi línea de pensamiento. Amén. Y por eso esta casa tiene una dinámica, por eso, gracias y bendito el Señor por la misericordia del Padre, somos muy proféticos y somos de mover, 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 mover. Siempre estamos en una dinámica de cambios. Y si hay algo que no nos gusta es quedarnos estancados porque la tendencia de todo hombre, de todo ser humano es tomar una forma. ¿Verdad? Tomar una costumbre y quedarnos en esa costumbre y habitar en esas costumbres. Podríamos vivir, hay hombres, hay personas que pueden vivir eternamente de una forma, todos los días haciendo lo mismo, pero habemos otros que no soportamos ese tipo de ¿cómo se dice? De dinámica. dinámicas, tediosas, repetitivas. Entonces, imagínense el Señor. Entonces, claramente como tú lo describes, es en ese tiempo, imagínense, había muchas corrientes ideológicas, los samaritanos eran uno, estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los de Qumran, estaban los helenios,
estaban los herodianos, estaban los judíos, digamos, que no habían sido infiltrados por estas otras tendencias, estaban los celotes, que los celotes eran unos, por ejemplo, que Pedro venía de ahí, de esa línea ideológica, donde ellos, por ejemplo, ellos creían de que el Salvador iba a venir como David, a pelear una guerra, ¿verdad?, con espada y los iba a libertar de esa manera. La libertad iba a venir de esa forma. Por eso es que Pedro también entra en shock y reacciona también de la misma forma. Y ahí nos damos cuenta cómo nosotros reaccionamos de acuerdo a lo que traemos de fondo. Y esto es muy importante porque en todo orden de cosas nosotros tenemos que cuestionar que si lo que nosotros pensamos, cómo estamos reaccionando, realmente proviene del Señor o no. Por eso es tan importante la techubá, por eso es tan importante la introspección. Tener introspección, abrir el corazón, dejar que el Espíritu del Señor escudriñe nuestros pensamientos, si son de bien o son de mal, si nuestros caminos realmente son rectos delante del Señor o están torcidos. Podemos creer estar haciendo la perfecta voluntad de Dios y ir directo al precipicio, hermano. Y estar yendo directo al precipicio. No solo tú y tu casa, tú y tus hijos, tú y tu descendencia, tú y tus propósitos. Entonces, no es que ya, si te caes tú solo, ya filo, pero arrastramos a cuánta gente detrás de nosotros. ¿Cuántos caminan detrás nuestro? ¿Cuánta gente te está mirando, observando, te sigue? Y tus malas decisiones pueden provocar que toda tu casa caiga a un precipicio. O todos tus amigos, tus compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, para los más jóvenes. Todos los que te rodean pueden caer junto contigo. Entonces, los paradigmas estructurales ideológicos son tan fuertes. Y hoy día no es que nosotros estemos libres porque ya hemos vivido, no sé, 14 años de Pesaj. No, queridos. O sea, aquí es donde... ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque yo tenía que haber compartido otra palabra, acuerdo a la guía profética y todo, pero el Señor nos habló con mi esposo y Juan José me dijo, comparte de nuevo esta palabra. Pero la vuelta fue que el Señor me habló de la mujer samaritana. Lo que habíamos compartido en el campamento tenía que ver con María. Y, y ayer en Shabbat, también en la casa donde estuvimos compartiendo justamente de esto mismo. Entonces, llegábamos a muchos puntos de definición con respecto a esta palabra. Entonces, fíjense cómo aquí es donde nosotros, por eso, cuestiónate si lo que tú crees a pie juntos, si las decisiones que vas a tomar realmente están bien. Si tus decisiones, si la decisión, por ejemplo, no sé, X cosas, de repente definiciones de vida, porque muchas veces nosotros abrazamos cosas que no están en la voluntad del Señor, no están en el propósito eterno. Y así vamos desviando la ruta, vamos desviando el camino. ¿Ya? Entonces, volvamos otra vez al verso 20. Dice, nuestros antepasados adoraron este monte. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Yeshua contestó, créeme mujer, que se acerca la hora, y en una versión dice, se acerca la hora y la hora es. O sea, viene el tiempo, pero el tiempo se abrió ahora para ti. Eso le está diciendo. Viene un tiempo, pero este es tu moed. Aquí viene tu tiempo, aquí viene vino un vórtice que se abrió para ti. Yo me estoy revelando, le estaba diciendo en otras palabras, ¿verdad? Se abrió un tiempo especial para ti. La hora viene y la hora es. Es ahora, es hoy, es en este minuto. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos y sepamos cuáles son esas expectativas. Estar alineados con el Señor nos libra de muchas cosas. Saber qué es lo que Él quiere, qué espera de nosotros. Entonces, dice, en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Entonces, fíjense, el Pentateuco samaritano, recuerden que hablamos de que hubo una división en el tiempo de Salomón y ellos tomaron sus propias definiciones doctrinales, los samaritanos. Entonces, el Pentateuco samaritano había hecho una reedición donde decía que se tenía que adorar en el monte Keisim. Y ahí edificaron su templo. Y el Señor había dicho que era en Jerusalén. Entonces, era donde había que adorar. Entonces, fíjense, ¿cómo le vas a decir? No, no es aquí donde tienes que adorar. Si había una tradición de 700 años, de 500 años en esa mujer,
Y tú llegas y viene el Señor y le dice, no, no es aquí. No es aquí ni allá. Pues imagínense la cabeza de esa pobre mujer. Era como que le daban con un martillo por un lado y por el otro. Así, muchas veces, así nos dan. Así el Señor se revela y nos da con un martillo. Pa, 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 pa. Y nosotros estamos así como atontados porque nuestras tradiciones están tan arraigadas a nosotros que es como casi imposible dar lugar a lo que Él nos quiere hablar. ¿Ya? Hay un detalle ahí que es importante y que tiene que ver con cómo yo filtro si lo que me están hablando no es algo caprichoso, como lo conversábamos anoche, no es un consejo, porque, Antojadizo. claro, porque el pastor le gusta hinchar, qué sé yo, a la profeta, al pastor Mauricio, a cualquiera de nosotros. ¿Cómo poder filtrar correctamente que algo es o no es del Señor? Porque lo conversábamos anoche, a Sí. título de me dijo el Señor, o el Señor dice, o el Señor habló, o el Eterno, Sobre todo los que sea, tienen dones proféticos, se claro, mandan las sobre todo los partes. que tienen dones proféticos, sobre todo los que están en un lugar de autoridad, sobre todo las mega El congregaciones de Señor me iglesia, habló, el claro. Señor me dijo. Entonces, ¿cómo una persona, verdad, que nosotros anoche lo compartíamos, puede realmente filtrar y decir, bueno, esto sí es del Señor? Mm, Yo lo dejo ahí porque nosotros tenemos la respuesta, sí, ¿verdad? Nosotros sabemos, y de hecho lo hacemos congregacionalmente por la casa, siempre estamos enseñando que nosotros no somos la respuesta, exacto. tal como lo dijo el Mesías en un momento determinado, como lo dijo Vine Yeshua. a mostrarme a mí mismo, No, dijo, yo soy alguien que viene a mostrar al Padre. Padre, Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre. si no es por O mí. sea, Soy un medio. yo soy un camino, un medio. Y nosotros no somos distintos a eso. ¿No? Exacto. Somos un medio, somos un camino. Pero sí tenemos que aprender a filtrar. Y aquí es donde se tiene que trabajar. Por eso es tan importante la comunión. Por eso es tan importante estar conectados con el cuerpo. Nosotros vivimos una realidad congregacional. Y como realidad congregacional, ¿verdad? Nos estamos cubriendo permanentemente. Y la base de todas las bases siempre va a ser la palabra, Ajá. la Torá. Ahí Bueno, está. una respuesta para eso, por ejemplo, es que el Espíritu del Señor da testimonio de lo que es de Él. Trae testimonio. Y el testimonio está en la Escritura, está en la palabra, está en la verdad. Y aquí, bueno, más adelante aquí mismo vamos a ir viendo algunas cosas que son muy importantes. Verso 22 dice, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Fíjense, cómo ellos estaban adorando, tenían ritos, tenían un montón de leyes, tenían una vida de creer de esa manera, y el Señor la confronta y le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Ni siquiera conocen lo que están adorando, ni siquiera saben. Adoran lo que no conocen. Nosotros, dice, adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Díganlo ahí en su casa, en espíritu y verdad. O con espíritu y con verdad. También se puede decir de las dos formas. Porque así el Padre busca que le adoren. Entonces, fíjense, se acerca la hora y la hora es ya. ¿Cuál era la hora que llegó para ella? La hora que llegó para ella era la hora donde el velo se corrió, ¿verdad? Había un velo que la hacía adorar lo que no conocía. Adoraba lo que no conocía, lo que no sabía. Pero en ese minuto el Señor está delante de ella y lo que está haciendo es rasgar un velo. Estaba quitando el velo, le dice, la hora llegó ya para ti, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo se puede adorar al Padre en espíritu y en verdad? Solo si Él se revela a tu vida. Solo podemos adorar en espíritu y en verdad si el Señor se revela, si Él pone su espíritu en ti. ¿Ya? Que fue lo mismo, la promesa del Ruach HaKodesh en Hechos capítulo 2, cómo el Señor trae su espíritu, prometió traer su espíritu. ¿Para qué? Para que entonces podamos adorarle en espíritu y en verdad. O sea, con el espíritu y con la palabra. Entonces, fíjense, dice aquí, porque el Padre, esos adoradores busca que le adoren. Hay tres verbos para la palabra buscar. El verbo leapes, que significa buscar algo perdido.
también está el verbo levakesh, que significa procurar por causa de su promesa. O sea, él busca por causa de una promesa hecha. Hay una promesa previa y por esa causa él procura, él busca. Y también el verbo lidroch, que significa acudir o atraer. Entonces, los tres verbos aplican en este caso. O sea, él busca lo que se perdió, por causa de la promesa que está sobre ti, él te busca, te procura y también te atrae a él. O sea, nadie puede adorar en espíritu y en verdad si no le conoce, si no tiene el espíritu del Señor dentro de él. Si no está el Ruach HaKodesh dentro de ti, es imposible que tú le puedas adorar en espíritu y en verdad. Si la Torá, si la palabra no está en ti, es imposible que tú le puedas adorar. No sirve que tú vayas a un culto todos los sábados. No sirve que tú te vayas a sentar o que escuches una prédica. Sirve que tú te alimentes, comas la verdad, vivas la verdad. Y entonces esos adoradores podrán adorar en espíritu y en verdad. Entonces nos convertiremos en verdaderos adoradores. Entonces fíjense, los que son acercados por el Señor a través de su espíritu son verdaderos. Los que son acercados, o sea, yo creo que todos los que estamos aquí, bendito sea el Señor, hemos sido acercados por su espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? No sé si tú lo crees. Amén. 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 Aleluya. O sea, por gracia, por Amén. misericordia, hemos sido acercados por su espíritu. De otra manera, no podríamos adorar, no podríamos ser verdaderos, seríamos falsos, falsos adoradores. Si el Señor no está en nosotros, imposible, nunca podríamos adorarle. Entonces, ¿por qué? Porque habían esas corrientes ideológicas que hablábamos, entre comillas, que llevaban a adorar a la gente a través de ritos, pero no de un estilo de vida. Y lo mismo pasa hoy. Si no es por el Espíritu, nunca podríamos adorarle. Por ejemplo, ¿cuánta gente hoy día se congrega en lugares, pero no tiene el Espíritu, no tiene el Ruach HaKodesh, no tiene al Señor dentro de sí? Por lo tanto, no puede adorar. Y cuando digo adorar, no estoy hablando de cantar, estoy hablando de postrar tu voluntad, los deseos profundos de tu corazón, postrarlos delante del Señor. Como lo que decía Maritza, me pidió que me saliera del trabajo y me salí. Ella postró a lo mejor su dependencia. Ella dependía de un trabajo y la postró en ese minuto, doblegó de aquello, se doblegó de aquello que ella dependía, lo doblegó delante del Señor. Eso es adorar, estar completamente postrado. Es postrar todo lo que tú eres, tu corazón, tu mente, tus deseos, tus anhelos, tus sueños, los deseos más profundos de tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, postradas delante del Señor. Eso es adorar. ¿Sí? ¿Lo puedes hacer por tu fuerza? No. No es con espada, no es con ejército. Es con mi espíritu, dice el Señor. Nunca vas a poder lograr vencer tu carne si no es con su espíritu. Nunca vas a doblegar toda esta carne que está ligada a la iniquidad, a lo torcido, a los caminos torcidos, si no es por el Espíritu del Señor. No hay otra forma, no hay otro medio. Es el Señor en ti. De otra manera, no puedes. O sea, todas las personas que dicen, no, en realidad yo intento, pero no puedo, cuestiónate si realmente el Señor está en ti o no. Cada vez que tú digas, no, en realidad no puedo, yo intento, he luchado contra este deseo profundo, contra esta iniquidad, contra toda esta pasión, no sé, distorsionada, pero no puedo. ¿Es por qué? Porque porque el Espíritu del Señor quizás no está dentro de ti. Entonces aquí es donde tenemos que cuestionarnos, ¿realmente el Señor está en mí? ¿Realmente el Espíritu del Señor mora dentro de mí? A lo mejor necesitas volver a hacer una decisión de fe y decirle, mora en mí, vive en mí, Señor, habita en mí. Porque todas estas cosas no puedo sola, no sé cómo hacerlo. Te necesito. Y postrarte una y otra y otra y otra vez hasta que Él se haga pleno en ti.
que mengues tú para que Él crezca en ti. Que cada vez haya menos de ti y más de Él. Entonces, verso 24, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, Él es espíritu. Y los que lo hacen, los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y aquí está la clave, de espíritu a espíritu. No es de espíritu a alma. Dios no habita en tu alma, Dios habita en tu espíritu. Hay un depósito que Él dejó cuando te creó, cuando te formó, un depósito que es exclusivo para Él y que no hay nadie que lo pueda habitar, solo el Señor. Tiene la forma, el tamaño, las dimensiones, el nombre, todo de Él. Y solo Él lo puede habitar. Por eso que hay gente que se siente vacía, porque cuando se sienten vacíos, porque realmente el Señor no ha llenado su espíritu. Entonces buscan en el alma muchas cosas, pero el espíritu sigue vacío, sin que nadie o sin que el Señor lo habite. Entonces, esta es la clave, de espíritu a espíritu. Los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué es el espíritu? El espíritu es incorruptible, indestructible. El espíritu no es algo etéreo, no es como un gas, no es una cosa sin forma, ¿cómo lo podríamos decir? No es un fantasma, Abstracta. abstracto, ¿verdad? No es abstracto, el espíritu es poder. El espíritu del Señor es el depósito de la vida eterna, es allí donde se deposita la vida eterna. Por eso el Señor le dice, si tú supieras quién es el que está delante de ti, tú le pedirías agua y Él te daría agua de vida eterna. ¿Qué le estaba diciendo? Te daré mi espíritu, la fuente, te conectaré a la fuente de mi manantial. Si tú supieras quién es el que está aquí, yo te conectaría a esa fuente de manantial de vida eterna. Es la mente de Yeshua. ¿Qué es el espíritu? Es la mente de Yeshua. ¿Cómo podemos tener la mente del Señor cuando su espíritu habita en nosotros? La mente del Señor comienza a posicionarse por encima de nuestros pensamientos. Isaías, ¿verdad? Dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, más altos que tus pensamientos son mis pensamientos, y más altos que tus caminos son mis caminos. Amén. ¿Y qué es la verdad? La verdad viene del hebreo emet, que tiene que ver con el Señor mismo. Él es la verdad. Tú eres la verdad. Su palabra es la verdad. Entonces, en espíritu es conectados con su espíritu, conscientes de que su espíritu está en nosotros, mora en nosotros, habita en nosotros, y con la palabra de la mano juntos. Los verdaderos adoradores, ¿por qué? Porque la palabra es la que redarguye tu espíritu, tu ser, y hace que tú te doblegues. Te lleva a vencer tus debilidades, lleva a vencer las fortalezas que están dentro de ti, lleva a quebrar esas ideologías que por años han caminado contigo, esas formas erradas de pensar, que son contrarias a la Torá, contrarias a la verdad. Cuestiónate si tú, por ejemplo, robas algo, por pequeño que sea, ¿de dónde viene esa práctica? ¿De dónde viene esa forma de pensar del robo, por ejemplo? Algo pequeñito, me llevo una hoja, hago esto, hago un chanchullo aquí o acá para llevarme algo. ¿De dónde viene esa costumbre? ¿Y qué es lo que dice la palabra al respecto? Y ahí es donde tiene que venir la verdad, hacer que tú te doblegues, que tú quiebres esas iniquidades, rompas esas formas, esos patrones errados de pensar. Verso 25. Dice, ella le responde, sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo. Fíjense, nuevamente ya está modo tierra. Respondió la mujer, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Todo esto nos va a explicar Él.
O sea, en el fondo está diciendo, estáis hablando mucho, sabes que me tenía aburrida ya tanto rato, yo venía a buscar agua y al final me he engrupido todo el rato y en realidad cuando venga el Mesías, él me va a enseñar todas estas cuestiones que tú me estás hablando hoy día, no te quiero escuchar. ¿Y qué le dice el Señor? Ese soy yo. ¡Plop! Ese soy yo, el que habla contigo. ¿Cuántas veces? Ven Señor, y cantamos un montón de canciones que hablan de su venida, pero muchas veces Él está viniendo. Recuerden que Él es un presente continuo. Él todos los días está viniendo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, te está hablando. Y quizás tú le estás diciendo, no, cuando venga el Mesías, porque va a volver, ten claro que Él va a volver. Y cuando vuelva, entonces ahí sí que la cosa va a cambiar. Ahí sí que yo voy a cambiar totalmente. Todo esto que no puedo cambiar hoy día, lo voy a cambiar ahí. Y el Señor te está diciendo, hoy día, no, muere. Muere a tus deseos, muere a tu forma de pensar que es contraria a mí. Sal de allí, sal de donde has estado anclado durante tantos años. Entonces, fíjense, ahora como casa, como realidad, vamos a la expectativa colectiva. Hay expectativas que el Señor tiene de tu vida personal, hay expectativas que tiene de tu casa, ya sea si son matrimonios como esposos, si eres solo como ti, como cuál sea tu composición de familia. Puede que seas una mujer sola con tus hijos, o puede que seas soltero o soltera, pero tu realidad de familia. Y hay expectativas que Dios tiene con tu realidad de familia, con lo que te rodea, pero también hay expectativas que Dios tiene en nuestra colectividad, como casa Antioquía, como comunidad. como comunidad. Entonces, este último tiempo nos ha hablado muchas cosas. Yo rescaté tenemos muchas palabras. Mire, somos una casa que el Señor habla siempre, lo cual es bueno y malo. Bueno, porque siempre estamos con una palabra fresca, fresca del Señor. Pastos frescos. Malo, porque yo veo que muchos se han acostumbrado a que el Señor hable y escuchan, pero no escuchan. Hace unos zoom atrás, yo no puedo decir unos cultos atrás, unos zoom atrás, hubo un momento, yo me acuerdo, ¿se acuerdan cuando vimos la serpiente esa que estaba rodeando a las casas mientras estábamos adorando? Cuando estaba compartiendo la palabra, parece que era Felipe, me acuerdo que fue esa vez. Y en ese momento, hoy que iba a hablar, se me fue la onda. Hemos hablado mucho. Ah, claro, sí. Claro, y en ese momento el Señor nos habló. Hubo una palabra que el Señor nos habló, pues estoy seguro que muchos se les olvidó. Y algunos Zoom después, 2 Zoom después, o el otro Zoom, no me acuerdo, empezamos a adorar con la palabra, con una de las palabras que el Señor hablaba ahí, que era abracen mi presencia, sean felices. Quiero que vivan y sean felices. Era algo que el Señor nos tenía y dijo, como casa Antioquía, quiero que sean felices. Entonces imagínense, hace meses atrás el Señor nos hablaba y decía, quiero que me canten. Siempre, todos los años, en alguna palabra en el año el Señor nos habla, quiero que me canten. O sea, yo ya estoy convencida que si hay algo que al Señor le agrada y le gusta, es que le canten. Si usted no sabía que le gustaba al Señor, hoy se lo digo. A Él le encanta, le ama que le canten. Por eso los ángeles cantan día y noche, noche y día. Día y noche, noche y día, incienso subirá. Esa canción que cantamos. Es algo que a él le apasiona, es que le canten. Entonces, si a ti no te gusta cantar, no te gusta expresar, estás mal, o sea, vas por el camino equivocado. No importa cómo cantes, no importa si, yo siempre me acuerdo cuando el Señor nos habló, no sé si se acuerdan, cuando estábamos en la Tri Oriente, casi uno de los últimos cultos que tuvimos por allá, el Señor nos habló de que el corazón no era desafinado. No sé si se acuerdan. No sé cuántos se acuerdan. Pucha, yo mamá me acuerdo, pero fue tan potente porque Sí, yo me el Señor acuerdo. decía, Yo ¿quién dijo? también. Ah, ya, la Paola o el Daniel, no sé quién fue. Bueno, y ahí el Señor nos habló porque muchas veces hay gente que no quiere cantar porque dice, no, es que yo soy desafinado, no canto bien. Y el Señor nos habló y nos dijo que el corazón no era desafinado. O sea, un corazón postrado, un corazón que ama, es completamente afinado.
Por eso es que cuando hacen comentarios tontos de que, que no sé, que no canta muy bien o que no canta no sé qué, filo, o sea, hay gente que canta espectacular, pero tiene un corazón de mugre, o sea, un corazón más negro que, y que no tiene ni una, me abrí eso, que no tiene ni una afinidad con el Señor, que está completamente fuera del Señor, que no lo ama, que no se rinde delante de él, no se doblega, que son rebeldes, son tosudos. Entonces al final puedes tener la mejor voz y tener un corazón completamente desafinado. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros queremos adorar al Señor, cantar, que es algo que a Él le gusta, no podemos pensar que somos desafinados, porque en realidad el corazón no es desafinado. Da lo mismo como tu voz suene, pero si tu corazón está rendido y adora al Señor con todo tu ser, déjame decirte que el Señor se derrite en esa realidad. Se derrite, le encanta a Él. Hay algo, si hay algo que le apasiona es que cantemos. Entonces, dentro de las cosas que el Señor nos hablaba, era, quiero que me canten, quiero que me adoren. La palabra de este año es póstrense, entren completamente postrados, encorvados, doblegados. Entonces, si no entendemos esto, ¿cómo nos vamos a doblegar? Entonces, ahora la pregunta del millón es, ¿cuántas veces el Señor ha estado hablando contigo y tú has estado respondiendo puras leceras? Yo he estado respondiendo puras tonteras. Tú has estado respondiendo de acuerdo a tus conceptos preconcebidos de tu familia, de donde tú creciste, del catolicismo, de los evangélicos, de todas esas formas erradas, costumbres que asumiste que eran reales y que están dentro de ti y que siempre son las que responden al Señor. Que a lo mejor no hemos demorado más de la cuenta en votar un montón de cosas que tienen que salir de nosotros. ¿Se recuerda el rey David? El rey David, cuando decide adorar al Señor con todo, le da lo mismo. Mical estaba en el templo, estaba, o sea, estaba en el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Balcón? Sí, en el reino, en el castillo, en el lugar donde estaba, donde moraban los palacio, esa es la palabra. Gracias. Esa era la palabra, palacio. Y entonces David empieza a adorar, a cantar y a adorar y expresar. Fíjense la libertad. Él empezó a danzar, se despojó de su ropa. O sea, para la época eso era terrible. Hoy día hay hombres que andan sin polera y andan por la calle. Usted va a Brasil y está lleno de hombres que andan sin polera. Pero en ese tiempo eso era terrible. Pero él se despojó de todo y dice, por causa de él yo me hago más vil. Me da lo mismo ser vil ante los ojos de los hombres, pero mi expresión, mi adoración es completa, es total para Él. No me reservo nada, no me limito a nada. Todo lo que Él tiene para mí es más que suficiente. Y lo adoró. Mical se burlaba, ¿verdad? Eso la dejó estéril. Ojo con eso, que hoy en día hay muchos Mical, que cuando... La esterilidad no es solo no tener hijos. Exacto, la esterilidad no es solo no tener hijos, sino que puedes tener hijos y ser estéril, no ser próspero en nada. Muchas veces las cosas no funcionan, no resultan porque eres como Mical, estás en un balcón mirando cómo otros adoran, mirando cómo otros se postran, burlándote de cómo otros se rinden y no haciendo nada tú. Entonces, sal de ese lugar, sal de ser un Mical o una Mical de estos tiempos y transformémonos en un rey David, fue un hombre conforme al corazón del Señor, que fue un hombre conforme a su corazón, fue un hombre que adoró, que no le importó nada y expresó todo lo que estaba en él para adorar, para mostrarle al Señor con todo su ser qué es lo que el Señor significaba para él. Entonces, muchos hoy en día hablan y dicen, no, es que mi personalidad es distinta, yo soy para adentro. No, es que a mí me cuesta porque yo no soy así. O sea, la pregunta del millón es, ¿tú no eres así o te hicieron así? ¿Tú no expresas porque nunca fuiste así? ¿O porque cuando chico a lo mejor te quisieron callar, te cortaron, se burlaron de ti, te hicieron bullying? O sea, hay cosas que sanar, sanémonos. Si hay cosas del pasado que restaurar, restaurémonos. Está todo para eso. Pero no dejemos de hacer lo que el Señor nos está pidiendo porque estamos pegados a las cosas del pasado.
Si te tienes que sanar, sánate, levántate. Sana todas las heridas, las cosas, todo lo que te impide expresar al Señor una verdadera adoración, un verdadero postrarse con todo lo que significa. No solamente cantar, sino expresar mi adoración a través de compartirle a otros lo que el Señor ha hecho conmigo, de no callar, de no callar cuando veamos cualquier persona que nos encontremos, un vecino, un pariente o una persona que va por la calle. O sea, necesitamos expresar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Fíjense que muchas veces, sí, ¿cómo dice al final? Ah, ok. Muchas veces no nos hemos dado cuenta de cuánto humanismo, y con esto estoy terminando, casi, casi terminando, cuánto humanismo como ideología está metido en nuestras vidas a través de todo lo que hemos hablado. Muchas veces hemos hablado de esto. Provenimos tanto como sociedad y también en lo familiar, y está tan metido que no nos permite expresar, y a veces pareciera que lo santo es más santo no hacerlo. Por ejemplo, los que venimos de contextos, por ejemplo, cristianos que provienen de iglesias tradicionales. Por ejemplo, en las iglesias tradicionales no se podía expresar levantando las manos en algunos lados, menos danzando. Si vieran a los jovencitos danzando como lo hacemos en nuestras reuniones, ¿verdad? Sería, ¿cómo es que yo digo? Herejía, herejía, ¿verdad? Sería herejía en otros contextos religiosos. ¿Por qué? Porque el no expresar pareciera que fuera santo, cuando en realidad lo que el Señor nos habla a través de la palabra, es todo lo contrario. Todo lo contrario, la expresión, la alabanza, adórenme con himnos, con salterio, con arpas, con trompetas, con flauta. O sea, le gusta la fiesta. Pero en muchos contextos religiosos se entiende que lo santo es no hacer nada, estar todo callado, partiendo desde el Todo se catolicismo. haga decentemente y en orden. Claro, una mala traducción de ese texto, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo estas cosas se metieron en tan fuerte. Existe una ideología que se llama gnosticismo, que es una mezcla de filosofías que proviene del griego antiguo, esta palabra que es gnósticos, que significa tener conocimiento. Entonces, fíjense, es un sincretismo de ideas orientales y filosofías griegas, especialmente platónicas, o sea, que provienen de Platón, y las creencias que el hombre se salva por el conocimiento, por conocimiento como información, que sería superior a la sangre de Cristo. Entonces, imagínense, y toda esa ideología, el gnosticismo hoy día está en todas las esferas. Está en las universidades, está en los colegios, está en los jardines infantiles, está en la política, está en el deporte, está en las comunicaciones, está en el arte. O sea, está en todas las esferas de la sociedad, está metido el gnosticismo como algo muy, muy fuerte. Y una rama del gnosticismo es el ascetismo. Quiero tocar esto bien cortito, solo para que entendamos por qué muchas veces no expresamos. Y el ascetismo está ligado, fíjense que fue una forma que tomó el catolicismo antiguo, estamos hablando del año, por allá por el año 90 y algo, después de Cristo, cuando vio que había un florecer del evangelio, ellos se asustaron y ahí tuvieron la Convención de Trento y ahí decidieron unir las iglesias católicas, hacer una sola de todas, y para unificar, para que no fueran como derrotados, por decirlo de alguna manera, vencidos por estos protestantes que venían en cierne, levantándose. Entonces ellos hacen esta convención, y elaboran esta forma, esta práctica espiritual mística, es un área mística del gnosticismo, y que tiene que ver con una doctrina filosófica que busca perfeccionarse a sí mismo en el interior, y nace por causa de la influencia de la Iglesia Católica, y es la negación, fíjese, la negación de los placeres o de la alegría. Es el negarse a ser feliz o a ser alegre o a expresar o a tener placeres. Ahora,
No estoy hablando de placeres distorsionados sexuales, de distorsión sexual ni cosas de ese tipo, sino que hay placeres, por ejemplo, que el Señor nos permite tener, nos da, nos regala, como la alegría, como la comida, como la vida en matrimonio, como el ser feliz, disfrutar, por ejemplo, lo que tengo, ya sea de una casa, de una pieza, de lo que tenga. Disfrutar de eso es una alegría, es un placer, ¿verdad? Pero que, fíjense, en esta ideología es una autonegación autoimpuesta con el fin de perfeccionarme a mí mismo por mi propia fuerza. Estas prácticas, obviamente, si nosotros pensamos, los monjes practicaban esto, los curas practicaban esto, pero hoy en día se practica a través del gnosticismo, de las prácticas gnósticas. Se practican, se viven. Entonces, y elevan como esta forma de negar los placeres o la alegría para ser mejor que otros. Entonces, muchas veces nosotros mismos tenemos esta autonegación, aunque el Señor coloca todo delante de nosotros, esta ideología ha estado tan infiltrada en nosotros mismos que el Señor nos habla y dice, quiero que sean felices, quiero que sean alegres, quiero que me canten, quiero que expresen adoración. Y lo que muchos de nosotros, muchas personas, yo no puedo decir eso yo porque a mí me encanta expresar, pero muchas personas no lo hacen solo porque se autoinfringen una negación de no vivir, no soy digno, La culpa. la culpa se los come, ¿verdad? Y quieren estar arraigados a la culpa por 1000 años. Entonces, fíjense cómo, igual que la samaritana, muchos de nosotros estamos también que se han ido mezclando y sincretizando a lo largo de los tiempos en nuestra sociedad y que han llegado a nosotros a través de diferentes formas, de diferentes formatos. Nos han alcanzado y se han infiltrado. Nos han infiltrado muchas formas de pensar que no necesariamente son nuestro origen, nuestro diseño original, pero que en el camino fuimos afectados. Y por eso hoy día necesitamos retornar, o sea, ustedes, nosotros, hoy somos esa mujer samaritana y está en el pozo, y en un pozo que podemos creer que es nuestra fuente natural de abastecimiento. No sé a qué estás arraigado, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, al trabajo, a las cosas materiales, a tus negocios. Las ¿Qué es costumbres a las costumbres, culturales, a tus papás, a tu, no sé, a las cosas que tú te aferras, tradiciones. a tus tradiciones? Y Mm, todo eso que tú te aferras es tu pozo hoy día, al pozo donde tú vas a buscar agua. Pero el Señor te está diciendo, si tú supieras, yo estoy aquí, yo soy tu salvación. wow. Yo soy ese pozo de agua viva que está delante de ti. Entonces, ya no dependas más de todas estas cosas, estas prácticas. Quiero que bebas de esta agua, de la cual al beber tú te vas a transformar también en una fuente de vida eterna, en una fuente de vida eterna. Tú vas a tener agua de vida que dar a otros. Lo que hablaba Eduardo, voy a compartir alimentos, cosas con los necesitados. Eso es compartir el agua, no solo alimento, porque eso es físico, es natural, es como darle agua del pozo, pero ahora dale agua de vida eterna, dale el agua de la vida, comparte el agua de la vida. Háblale a otros, dile a otros lo que pasa contigo. Abre tu boca para compartir esa fuente de agua de vida eterna. Pero necesitamos salir de estas prácticas que lo que han hecho ha sido truncar, ha sido castrar nuestra expresión delante del Señor. Y la expectativa que Él tiene, Él espera que tú le adores, que tú te desbordes en adoración. A veces tenemos el ministerio de alabanza o un predicador, un ministro del Señor que está adelante así, pero guau, 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 guau. Y uno mira gente que está así con cara de pantalla azul. Qué bonito. Y en realidad lo que el Señor quiere ahí es que tú
desbordes en expresión, que le adores con todo tu ser, que rindas todo lo que te cuesta rendir y que le digas, Señor, aunque me cuesta horrores, aunque no puedo, aunque siento que no puedo, igual aquí estoy, lo rindo delante de ti porque sé que tú puedes en mí, sé que tú eres mayor que yo, sé que tú puedes vencer en mí lo que yo no puedo. Entonces es ir más allá. Entonces, en este día, en esta mañana tarde, ya mediodía, te quiero invitar a eso, a que salgas de tu lugar de, de sustento físico, natural, que salgas de esas creencias que te rodearon por muchos años, esas tradiciones humanas con las que le respondemos al Señor, que te cuestiones si lo que tú estás respondiendo al Señor realmente es lo que Él quiere escuchar o obedece a todo lo que traes dentro de ti. Que pienses en si estás siendo a lo mejor un Mical o una Mical que se burla de otros y que comenta de otros, pero que tú eres incapaz de hacer lo que tienes que hacer, lo que Él te está pidiendo a ti que hagas, lo que el Señor te está demandando a ti, donde está su expectativa de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tu persona. ¿Dónde está lo que Él te está pidiendo a ti hoy? Que hoy día nos podamos cuestionar. Si quiero pedirte, Andrés, si puedes colocar esa canción y Juan José va a ministrar esta parte y después vamos a orar al final. Vamos a orar. Yo te quiero invitar a que puedas cerrar tus ojos y que podamos la de Marco Brunet, porfa, Andrés. Y que podamos adorar, a tener un tiempo de meditar, en el Señor. ¿Puedes bajarle un pelito, Andrés? Un pelito, bájale. Que podamos meditar en el Señor, que podamos entrar en un tiempo de decir, Señor, aquí está mi corazón. A lo mejor yo estoy en este pozo y pero quiero realmente que si tú estás dialogando conmigo, no te quiero responder tonteras, no te quiero responder lo que sé, lo que conozco o lo que no conozco. Quiero verte como realmente tú eres, quiero ver al Mesías, quiero ver al Santo de Israel, quiero verte a ti, quiero beber de tu agua viva, quiero saciarme de tus aguas, de tus fuentes de agua, ser lo que tú realmente quieres que yo sea. Quiero cumplir tus expectativas, quiero no que tú que te decepciones de lo que yo te doy, sino que realmente yo pueda darte lo que tú esperas de mí. Señor, en esta hora, Señor, en medio de este tiempo, Señor, somos como esa mujer samaritana, Señor, que llega al pozo, desconectada de la realidad espiritual, desconectada de tu corazón, desconectada completamente, Señor, de lo que tú esperas de nosotros. Solo enfocada, Señor, en las cosas naturales, en las cosas de este mundo, en las necesidades personales y propias, pero desconectada de tu expectativa de nosotros. Quizás quieres que alguno de nosotros descanse, Señor, no que haga muchas cosas. De tantas cosas que nosotros no imaginamos que tú quieres, que realmente nunca nos has dicho que tú quieres. Hay tanta influencia en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que han ido castrando nuestra expresión para ti, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro postrarnos, Señor, delante de ti, Señor, que han ido, Dios mío, sucumbiendo lo que verdaderamente somos, esa personalidad y esa gracia que tú pusiste en nosotros antes de la fundación del mundo, Señor. Estamos tan tapados, tan cubiertos de mantos de tinieblas, tantos velos, Señor, que han sido puestos en nuestros ojos. A veces estamos dialogando contigo, pero llenos de excusas, llenos de argumentos baratos, llenos de argumentaciones religiosas, Dios mío, que provienen de un mundo fuera de ti, Señor, fuera de ti, Señor. Queremos meditar, poner nuestro corazón delante de ti y abrirlo. Queremos, Señor,
exponernos delante de ti a tu luz. Examínanos, Señor. Ve si en nosotros hay caminos de oscuridad. Ve si estamos llenos de oscuridad o de luz, Señor, escudriñanos. Escudriña nuestro caminar profundamente. Háblanos en esta hora. Tu voz es real. Tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que en esta hora tu voz comience a resonar en el interior de cada uno de tus hijos, Señor. Que tu voz comience a hablar profundamente. ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Cuál es tu anhelo para con nosotros? Para con nuestra familia. Con esta casa espiritual llamada Antioquía, Señor. Queremos escucharte una vez más y prestar atención atentamente. Soy el que te abraza Lembrabas tu Sherambrate. y soy el que te abrazo y el que está hoy delante de ti. Y ahora más tu Sherambrama. Son días en los que estoy provocando cambios. Mais tu verdiabas que quiera. El amor, dice, es mi bendición. Yo prekenderem restar y namashe. Dice, quiero que descubras qué es lo que pretendo. Yo me mais tu prendarim rastaya. Dice, porque estoy prendiendo, estoy encendiendo Yo estáis na mesa que Dice, andera. todo aquello que estaba estancado. Tu kraminant y retrosteya. Dice, estoy endulzando el corazón. Nama que andori kramashte. Quiero que logren ver en dónde han estado, Nama fai su narimahai. porque lo que viene es fuerte. Tu acambistas, tu samai fai. Quiero que respondan al cambio. Maikianari kandiri bramahetsa. Taramansu arambramaste. Porque quiero encontrar un corazón manso y dócil. Tarakramas tu fia tarambristai. Dice, aquellos que han venido con hambre y sed delante de mí. Oh my kiata vaistan bashamai. Dice, hay muchos que han estado debajo del nivel, dice, muy abajo los estoy haciendo subir. Amai kupiram brahma hatseran Dice, andotiche. he visto que hay corazones que cooperan. Amayori brahmi Dice, price. pero quiero que sepan que es mucho más que eso, que es mayor a lo que yo los estoy invitando. Osobabashtera masisai maikia. Y que en medio de todo yo soy el que abastece. Urambra katari mansiare. Yo soy el que hace que ocurran las cosas. Soshararam rakeya vibrate. Yo soy el que sacia el hambre. Yo mahatsa ni mananto soy. Yo soy el que trae el verdadero ánimo. Amai país sundaishteyo maikia. Estoy delante de ti que estás que desfalleces. Uskupisan simahando pikandei. Estoy generando un cántico. Ami kabrosi yendi vansen seya. Yo soy el que me abro a oír sus voces. Desde la infancia. Shiakurimbrama sin potencia. Yo soy el que hoy día se está derramando delante de ti con potencia. Maikostosha nerendra Todo kastishne. lo que ha sido de un alto costo. Oh sukurimbrama Yo tiam. soy el socorro, dice, el que ha venido a rescatarte, Avastisa a mastostere. abastecerte. Opai Yo soy el kadembrikante. Padre al que tú estás clamando. Niantesio son vistashneyo sindaya. Aquí alevi ti combresi mansaya. Maihi manirion do presianse te seya. Shuare brakeando robustos siete. Oh, sukurerendre kisis tishne. Solo quiero que silencie en su mente, su corazón. Yamal sofaya. Mis amados, Chorikamayate. yo escuché cuando ustedes lloraron delante de mí.
Mamá ya te Yo como madre, como padre, estoy delante de ustedes. Estoy sensacional, mamá. Estoy sensibilizando los corazones. Y makirin barin bramasai. Estoy barriendo los corazones. Rembri mahat sarem broster. Estoy encumbrándolos a las alturas. Hacia mashey. Ay, tu gambiri kramay sey. Metsai probushti seya namasu. Y remay sey. Yo los vengo a hablar hace mucho de un sello que he puesto en ustedes. Estoy diciendo que es mi sey. Es un sello, dice que les identifica con una marca. Ay, sabrán shori kanerem kiara nosotros. Y remahat saro prosto seshnavi potencia. Lloraba aquí a Sari Magiane. Oso que anirem brakiterim bratisaya riroboke. So may live to Jane. Shukiari mahat sori prakildoro prokolo. Uso mi amado. Ode brakili kastera ronostas. Las aguas que nos conectan hoy día. El espíritu que trae vida eterna que vivifique cada espíritu. Vivifícanos, vivifícanos, Señor. Sácanos de la sustancia del alma, Señor, Amén. y llévanos a la sustancia del Amén, espíritu, papá. Padre, donde tu verdad, Señor, habita y se hace vida en nosotros. Así. Despierta hoy día, Señor, nuestro interior para adorarte como tú esperas, Señor, para postrarnos, para expresarte, Dios mío, desde lo más profundo de nuestro ser, Señor. Todo aquello que tú estás esperando de nosotros. Te amamos. ¿Cuántos pueden darle gloria y alabanza ahí en sus casas? Qué tiempo más tremendo y nunca deja de ser él la fuente inagotable. Estoy seguro que muchos han pasado por esta escritura, la han leído y siempre hay algo nuevo. Y eso es tremendo. Yo puedo ver que misericordia es tremendo. Y en el mismo espíritu y en el mismo capítulo de esta palabra, llega un momento en donde los discípulos le preguntan al Señor y lo están tratando de entender todo este proceso. En el verso 35 dice, ¿no decís vosotros que aún faltan 4 meses y entonces viene la cosecha? Hablando un poco de todo lo que está pasando con esta mujer, le preguntan si él tiene hambre o no, y les dice, he aquí, les digo, alcen sus ojos, porque si la mujer samaritana estaba viendo en forma de natural, los discípulos también. Todos ahí se equivocaron. Y el Señor les dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha. He aquí yo les digo, alcen sus ojos, miren con atención a los campos porque están blancos para la cosecha. Y al que recoge la cosecha, recibe su salario. Y almacena fruto. Dice, y almacena fruto para el mundo por venir, para que el que siembra se alegre juntamente con el que ciega. Y porque dice, en esto es verdadero el refrán. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo les envié a cosechar
lo que vosotros no habéis labrado, no habéis sembrado, y lo que otros sembraron, y vosotros habéis entrado en su labor. Cuando comparto este fragmento del mismo capítulo que tiene un contexto tremendo, después de todo lo que hemos escuchado por mi esposa, por la profeta, escuché de un apóstol el año pasado, mientras levantaban la ofrenda, y le decía, ustedes hoy están trayendo una ofrenda que va a traer de alguna u otra manera una cosecha, pero que probablemente ni siquiera va a ser ustedes los que van a cosechar. Y nosotros que estamos mirando en proyección generacionalmente, mucho de lo que hoy día nosotros estamos haciendo, probablemente nosotros no vamos a ver, y esa es la gran angustia o preocupación que algunos tienen, pero ¿no vamos a ver nosotros la cosecha? O sea, ni siquiera el Señor vio lo que Él iba a cosechar. De hecho, Él dice, estoy No lo vio en cosechando este aquí en Samaria, estoy cosechando lo que otros sembraron. Porque esta mujer se transforma ella en una semilla para todo un pueblo, y todo ese pueblo después viene, y el Señor estuvo 2 días ahí. Tu ofrenda, tu semilla, tu diezmo, tus dádivas, tus acciones de misericordia, que, que curiosamente nos preparamos para estos meses, y miraba el otro día con la pastora Jessica, veíamos los ingresos y decía, wow, si no hubiésemos sido estratégicos, quizás hubiésemos estado contando otra historia. Pero aún ya sí, ¿verdad? Esta acción de dar, de manifestar con amor y entendiendo lo que su palabra dice. Hoy día nosotros estamos sembrando, pero no somos los que vamos a cosechar, sino que a lo mejor estos niños jovencitos que andan hoy día en Peyúgue, o los que vienen probablemente en el vientre, o los que están aprendiendo a caminar, no sé, un Emanuel, una Betel, en sus primeras Joaquín. oraciones, un Joaquín, no sé, un León. Isacar, un León, tantos niños, ¿verdad? Un Elías, que, que están ahí, ¿verdad? Mirándonos a nosotros, y nosotros estamos ahí sembrando, 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 pero queridos, no dejemos de hacerlo con la intención correcta. Es que así vamos a orar, y yo quiero que aquellos que regularmente lo hacen, ¿verdad? Podamos en este momento, recordando siempre que el Shabbat no es una cena, que el Shabbat es un día, y que esta enseñanza no es el Shabbat, esta enseñanza es parte del Shabbat que termina al atardecer, al ponerse el sol, ¿verdad? Que separamos este tiempo, donde quiera que estés, en el lugar donde estés, ¿verdad? Es un tiempo de reposo en el que tú y yo, ¿verdad? Vamos a separar un tiempo para poderle ofrendar al Señor con un corazón correcto, ¿verdad? Y sabiendo que la fuente es Él, y Él es inagotable, y he escuchado una y otra vez, cada vez que Él nos habla, que Él es el que abastece, que Él es el que suple, ¿verdad? Que Él es el que provee. Y cuando yo doy, estoy diciendo que confío en que Dios es mi provisión. No dé usted pensando en que le va a faltar. Cada vez que nosotros presentamos ofrendas, primicias, ahora que vienen las primicias ya en abril cuando tengamos Pesaj, ahora que vienen las fiestas, ¿verdad? No traigamos delante del Señor con una mentalidad pensando como el sistema nos ha enseñado a que tenemos que muchas veces guardar porque si no nos va a faltar. No es así, no es así. En la medida que tú abres tu mano, ¿verdad? Se va a llenar el arca, se va a llenar el arca, se va a llenar el arca, y vas a ver lo que nunca has visto. Vamos a orar. Padre, tu amor y tu misericordia lo hemos visto por años. Nunca, nunca has sido infiel. Nunca nos ha faltado, Señor. Y como anoche escuchaba en medio de la cena a un joven que decía, tenemos de todo y aún tenemos lo que no necesitamos. Señor, que podamos vivir como hijos agradecidos delante de ti.
que podamos ver que Gracias, realmente tan tú grande. eres el Dios de la provisión maravilloso y que por Amén. esa causa, porque tú nos has dado suficiente y más que suficiente, es que nosotros en este día queremos abrir nuestra Amén. mano Sí, a Señor. través de nuestras ofrendas, a Amén. través de diezmos, Sí, a Padre. través de las misericordias, a través de todo lo que tenemos, Señor, de lo que tú Amén. has provisto, a través de esas canastas familiares que mes tras mes, Señor, juntamos para ir en pos de los necesitados. Sí, Señor. Así, Dios mío, hoy día queremos abrir Sí, nuestras manos Padre. con esa Sí, convicción Señor. de que tú eres una fuente Amén. inagotable Amén. y de que, Señor, nosotros no vamos a...